¿Alguna vez has sentido el peso de la invisibilidad? No la soledad elegida, sino la impuesta. Imagina moverte como un fantasma entre risas y lujos, sirviendo a personas que te miran sin verte, cuya indiferencia es un golpe más doloroso que cualquier insulto. Para Clara, ser camarera en fiestas de alta sociedad era mucho más que un trabajo. Era un doctorado en resistencia emocional, una prueba nocturna para no olvidar quién era cuando se quitaba el uniforme. Pero esa noche, en un salón que goteaba arrogancia y opulencia, el guión estaba a punto de cambiar, porque entre cientos de miradas vacías, una, solo una, se detendría en ella, no para juzgar, sino para ver, y esa mirada lo cambiaría todo para siempre. El auto de servicio, un vehículo modesto que contrastaba brutalmente con el lujo del destino, se detuvo ante una mansión que parecía arrancada de un cuento de hadas. Las luces de los candelabros exteriores bañaban el jardín en un resplandor dorado. Clara respiró hondo antes de bajar, un ritual para armarse de valor. Su corazón latía con la fuerza de la ansiedad, no de la emoción. Cada fiesta era una nueva batalla contra la condescendencia, contra esos ojos que la despojaban de su humanidad y la convertían en un objeto. Al cruzar los imponentes portones de hierro forjado, se sintió transportada a otro universo. Escaleras de mármol que se curvaban elegantemente hacia el segundo piso, fuentes que susurraban melodías de agua y puertas de cristal que duplicaban el brillo de las estrellas. Dentro, el aire olía a dinero, a una mezcla de perfumes caros y flores exóticas. Mesas vestidas de seda, copas de cristal que esperaban ser llenadas, y un ejército de camareros veteranos que se movían con una naturalidad que ella envidiaba. Clara, en cambio, se sentía como una pieza fuera de lugar. Aferraba la bandeja de plata con una fuerza desproporcionada, un ancla en medio de un océano de opulencia que amenazaba con tragársela. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad, pasos silenciosos, una postura erguida pero sumisa y la mirada siempre baja, evitando el contacto visual que pudiera ser interpretado como un desafío. Era un baile delicado, una coreografía de servidumbre diseñada para no molestar, para no existir más allá de su función. Los invitados comenzaron a llegar, un desfile de poder y belleza. Mujeres envueltas en vestidos que costaban más que su alquiler de un año. Hombres con relojes que valían una vida de trabajo. Clara se movía entre ellos, un satélite silencioso en una galaxia de estrellas brillantes, ofreciendo champán que nunca probaría. «Buenas noches», pensaba para sí misma, porque nadie se lo decía a ella. Para ellos no era Clara, era simplemente la camarera. Mientras recorría el salón, escuchó una risa ahogada. Un grupo de jóvenes, chicas de su misma edad pero de un mundo distinto, la señalaban discretamente. Una de ellas susurró algo al oído de su amiga, y la carcajada que siguió fue como una bofetada. Clara sintió el calor subir a sus mejillas, pero su rostro permaneció impasible, una máscara de profesionalismo. Tragar humillaciones era parte del menú no escrito de su trabajo. Con cada bandeja que servía, sentía su alma un poco más pesada. El brillo del salón solo hacía más profunda la sombra que llevaba dentro. Quería gritar que tenía sueños, que su vida era más que ese uniforme blanco y negro, pero en ese lugar, su voz no tenía sonido. Aún así, seguía adelante. Lo hacía por su madre enferma, por su hermano pequeño. El dinero de esa noche era la medicina de una y la comida del otro. Cada paso, cada sonrisa forzada, era un acto de amor. Y mientras ofrecía otra copa, un deseo silencioso escapó de su corazón. Si tan solo alguien, por una vez, me viera de verdad. Clara se deslizaba por el salón, su bandeja un escudo de plata sobre el que danzaban copas de cristal. El murmullo de las conversaciones era un idioma extranjero para ella. Se hablaba de acciones que subían, de yates anclados en Mónaco, de la última adquisición de arte contemporáneo. Era un universo paralelo, protegido por murallas de dinero y privilegio, un lugar donde las preocupaciones de Clara, el alquiler, la factura de la luz,
La próxima consulta médica de su madre no existían ni como anécdota. Su invisibilidad era casi perfecta. Cuando ofrecía una copa, una mano enjollada la tomaba sin que los ojos del dueño se desviaran de su interlocutor. A veces, ni siquiera un gracias. Era un autómata, una extensión del servicio de catering, menos humana que las estatuas de mármol que adornaban el jardín. La indiferencia era un veneno lento, y aunque se había acostumbrado a su sabor amargo, cada dosis seguía quemando. En un rincón, cerca de la orquesta, escuchó la conversación de un grupo de mujeres. «Estas chicas de servicio son todas iguales», comentó una, con una voz que destilaba aburrimiento. «Parecen robots programados para sonreír». Otra añadió, con una risita cruel: «Menos mal que solo están aquí para servir. Imagina tener que hablar con ellas». Las palabras, lanzadas al aire con la ligereza de quien no mide su crueldad, se clavaron en el corazón de Clara. Pero su máscara no se movió. El entrenamiento era impecable. Por un instante, deseó poder evaporarse, disolverse en el aire cargado de perfume caro. Pero no podía. La noche era larga y ella tenía que resistir hasta el final. El sueldo de esas horas de humillación silenciosa significaba que su madre no tendría que saltarse una dosis de su medicamento, que su hermano podría llevar un almuerzo decente a la escuela. Esa era su realidad, el motor que la impulsaba a seguir caminando cuando sus pies y su alma le pedían a gritos que se detuviera. El pianista comenzó a tocar una melodía suave y melancólica, una pieza de Chopin que contrastaba con la frivolidad del ambiente. Clara se detuvo un segundo cerca de una columna, cerrando los ojos. La música era su único refugio, un bálsamo que calmaba la herida, aunque fuera por un instante. Se permitió soñar. Soñó que llevaba uno de esos vestidos de seda, que sostenía una copa no para servirla, sino para brindar. Soñó que su risa se mezclaba con la de los demás, que su opinión era escuchada, que su presencia importaba. Pero al abrir los ojos, el sueño se hizo añicos contra la dura realidad. Un invitado chasqueó los dedos en su dirección, un gesto imperioso para reclamar una bebida. La magia se rompió. Volvía a ser la camarera, la sombra, la chica invisible. Mientras se acercaba al hombre, fue interceptada por un grupo de jóvenes adinerados que reían a carcajadas. «Apuesto a que nunca ha probado algo tan fino», dijo uno, señalando el champán con desdén. «Para ella esto debe ser como beber oro líquido». El grupo estalló en risas. Clara sintió que el aire le faltaba. Quiso huir, pero uno de ellos, con una sonrisa burlona, le bloqueó el paso. «Oye, bonita, sonríe un poco. La cara de miseria no combina con la decoración». Las carcajadas se hicieron más fuertes. Un sonido agudo y cruel que pareció llenar todo el salón. Clara bajó la cabeza, tragándose las lágrimas y el orgullo, y se escabulló en silencio. Cada risa era una piedra más en la carga que ya sentía insoportable. El eco de las risas la persiguió por el salón como una jauría de perros rabiosos. Clara se refugió un instante detrás de una cortina de terciopelo, luchando por controlar la respiración y el temblor de sus manos. Las lágrimas ardían en sus ojos, amenazando con derramarse y arruinar la máscara de serenidad que tanto le costaba mantener. «No llores», se ordenó a sí misma con una dureza que no sentía. «No les des esa satisfacción». Cada lágrima sería una victoria para ellos, una prueba de que habían logrado quebrarla. Y Clara se negaba a ser quebrada. Se mordió el labio inferior con fuerza hasta que el dolor físico superó al emocional, un truco que había aprendido para anclar su mente al presente. Se recompuso, alisó su uniforme inexistente y volvió a salir al campo de batalla, con la bandeja en alto como un escudo. Pero la herida estaba abierta. Cada rostro sonriente le parecía una burla. Cada conversación animada, un murmullo sobre ella. La paranoia, una compañera indeseada, comenzó a susurrarle al oído. Se preguntaba, no por primera vez, por qué seguía soportando aquello. La respuesta, como siempre, tenía dos nombres: su madre y su hermano. Su madre, postrada en una cama por una enfermedad que se comía sus fuerzas y sus ahorros.
Dependía de ella para todo. Su rostro, antes lleno de vida, ahora era un mapa de dolor que solo se iluminaba cuando Clara entraba en la habitación. Y su hermano, un adolescente lleno de sueños que amenazaban con ser aplastados por la pobreza, necesitaba comer, necesitaba estudiar, necesitaba creer que un futuro mejor era posible. Clara era el pilar que sostenía ese frágil mundo. Si ella se derrumbaba, todo se venía abajo. Así que aguantaba, soportaba la humillación, la invisibilidad, el desprecio. Convertía cada insulto en combustible, cada mirada condescendiente en una razón más para no rendirse. El dinero que ganaría esa noche no era solo papel, era una dosis de morfina, un libro de texto, un día más de resistencia. Pero, ¿a qué costo? Mientras servía canapés a un hombre que ni siquiera levantó la vista de su teléfono, la pregunta volvió a atormentarla. ¿Valía la pena sacrificar su propia dignidad, noche tras noche, para mantener a flote a los demás? ¿Estaba salvando a su familia o simplemente hundiéndose lentamente con ellos? Se sentía atrapada en una trampa sin salida. Necesitaba el trabajo para vivir, pero el trabajo la estaba matando por dentro. La sensación de ser un fantasma, una sombra sin valor, comenzaba a calar más hondo que el cansancio físico. Y aquí, en este abismo de duda, me detengo para hablar contigo. ¿Cuántas veces has tenido que tragar tu orgullo, sonreír cuando querías gritar, todo por un bien mayor, por proteger a los que amas? La lucha de Clara es la de muchos héroes anónimos. Si su historia resuena en tu corazón, si sientes su dilema, este es el momento de suscribirte al canal y dejar tu like. Acompáñanos a descubrir si encontrará una salida, si su sacrificio finalmente será reconocido. Clara respiró hondo, apartando los pensamientos oscuros. Aún quedaban horas de fiesta. Enderezó la espalda y continuó su baile silencioso. No sabía que, entre la multitud indiferente, un par de ojos ya había notado las grietas en su armadura y la fuerza que se escondía detrás de ellas. Clara se movía por el salón con la precisión de un autómata, su mente disociada de su cuerpo. Servía, sonreía, se retiraba. Repetía el ciclo una y otra vez, un refugio en la monotonía, para no pensar, para no sentir. El murmullo de la fiesta era un ruido de fondo, distante. Estaba tan inmersa en su caparazón protector que casi no lo notó al principio. Fue una sensación, más que una visión. La extraña calidez de una mirada que no era como las demás. Una mirada que no la desnudaba con desprecio ni la ignoraba como a un objeto. Levantó la vista instintivamente, barriendo el salón con rapidez, y sus ojos se cruzaron con los de él. Estaba de pie junto al gran piano de cola, ligeramente apartado de los grupos ruidosos. Un hombre alto, de traje oscuro y una presencia que imponía sin ser arrogante, y la estaba mirando. Directamente a ella, no a su bandeja, no a su uniforme, a ella. El contacto visual duró apenas un segundo, pero para Clara fue como una descarga eléctrica. Desvió la mirada de inmediato, con el corazón martillándole en el pecho, convencida de que había sido su imaginación, un producto de su mente agotada y anhelante. Continuó su ruta, pero la sensación persistía. Era como un foco de luz cálida en un cuarto oscuro, imposible de ignorar. Se atrevió a mirar de nuevo, de forma discreta, desde el otro extremo del salón. Él seguía allí, en el mismo lugar. No la miraba fijamente, pero su atención parecía gravitar en su dirección. Observaba sus movimientos, la forma en que esquivaba a los invitados, la delicadeza con la que colocaba una copa en la mano de alguien. Por un momento, el pánico se apoderó de Clara. ¿Quién era? ¿Acaso era un supervisor encubierto buscando fallos en su trabajo? O peor aún, uno de esos hombres ricos y aburridos que eligen a una empleada como su entretenimiento de la noche. Pero había algo en su postura, en la serenidad de su expresión, que no encajaba con ninguna de esas teorías. No había juicio en su mirada, sino una especie de reconocimiento, como si viera el esfuerzo detrás de la sonrisa, la dignidad detrás de la servidumbre.
El pianista cambió la melodía a una pieza más íntima y varias parejas comenzaron a bailar. El flujo de gente le dio a Clara la excusa perfecta para moverse hacia la cocina, para escapar de esa mirada que la hacía sentir peligrosamente visible. Al pasar cerca del piano sintió de nuevo su presencia, más cercana esta vez. No se atrevió a mirarlo, pero un escalofrío recorrió su espalda. De vuelta en la relativa seguridad de la cocina, se apoyó contra la pared fría, tratando de calmar su pulso. ¿Qué estaba pasando? Durante años, había anhelado que alguien la viera, que alguien reconociera que era más que un uniforme. Y ahora que sucedía, se sentía aterrorizada. Ser vista era ser vulnerable, y la vulnerabilidad era un lujo que ella no podía permitirse. En el fondo de su corazón, sin embargo, una pequeña llama, casi extinguida por años de indiferencia, comenzaba a titilar. La posibilidad, por remota que fuera, de que ese hombre viera en ella no a la camarera, sino a Clara. El salón principal se había convertido en un mar de gente. Clara se abría paso con dificultad. Su bandeja un pequeño barco navegando en una tormenta de conversaciones y risas. Se acercó a la mesa central, un oasis de tranquilidad temporal, para reponer las copas vacías. Mientras sus dedos, ágiles y precisos, ordenaban el cristal, una voz masculina, profunda y serena, habló a su lado, tan cerca que la hizo sobresaltarse. Debes estar agotada. Trabajas con un cuidado tan meticuloso que parece que no te permites ni un solo respiro. Clara se giró bruscamente. Era él, el hombre del piano. De cerca, su presencia era aún más imponente. No era solo su altura o su traje impecable, era la inteligencia en sus ojos. Una mirada que parecía analizarlo todo, pero sin la frialdad del juicio. Había una calidez inesperada en ellos. Ella tragó saliva, sintiendo cómo su máscara profesional se resquebrajaba. «Solo hago mi trabajo, señor», respondió, su voz un poco más aguda de lo normal. Su entrenamiento le decía que debía sonreír, asentir y retirarse, pero se quedó paralizada bajo el peso de su mirada. Él no se marchó, como ella esperaba. Se apoyó ligeramente en la mesa, creando una pequeña burbuja de intimidad en medio del caos. «Y tu trabajo es impecable», afirmó, mirándola directamente a los ojos. Ese contacto visual fue un desafío. La hizo sentir completamente expuesta, despojada de la invisibilidad que era su refugio. Por un instante, vio su propio reflejo en sus pupilas y no vio a una camarera, sino a una mujer. Asustada por esa sensación, desvió la mirada hacia las copas, sus manos buscando algo que hacer. «Gracias, señor», murmuró, deseando que la tierra se la tragara. En ese momento, un grupo de invitados pasó cerca, y al ver la interacción, comenzaron a cuchichear y a reír por lo bajo. La vergüenza, una vieja conocida, volvió a envolver a Clara. El calor le subió al rostro. Todo debía ser una broma, una apuesta entre ricos para ver quién lograba poner nerviosa a la empleada. El dolor de la humillación anterior regresó con fuerza. «Si está intentando burlarse de mí, no se moleste. Ya estoy acostumbrada», dijo, su voz cargada de un defensivo y amargo orgullo. La sonrisa de él se desvaneció, reemplazada por una expresión de genuina confusión, casi de dolor. «No, en absoluto», respondió, su tono ahora más serio. «¿Por qué pensaría eso?». Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «No es una burla, es una observación. He estado observando a la gente toda la noche. La mayoría actúa, finge, pero tú tienes dignidad hasta en los más pequeños gestos. Al colocar una copa, al esquivar a un invitado, hay una gracia en tu esfuerzo que es muy rara de ver». Las palabras la dejaron sin aliento, la desarmaron por completo. Dignidad, gracia. Nadie le había dicho algo así en toda su vida. Se quedó en silencio, sin saber qué responder, con la mente en blanco. Antes de que pudiera articular un pensamiento, la voz metálica de su supervisora la llamó desde el otro lado del salón. «¡Clara! ¡Mesa 7!». La burbuja se rompió.
murmuró una disculpa y se alejó a toda prisa sin atreverse a mirar atrás. Pero mientras caminaba, sentía su mirada en la espalda, no como una presión, sino como un ancla. Y en ese instante, Clara sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, la vertiginosa y aterradora sensación de ser, verdaderamente, vista. Clara intentó sumergirse de nuevo en el trabajo, pero su mente era un torbellino. Las palabras de aquel hombre, Leonardo, había escuchado a alguien llamarlo así, resonaban en su cabeza. «Tienes dignidad». Era un concepto que ella asociaba con los ricos, con la gente que no tenía que luchar por cada centavo. ¿Podía ella, una simple camarera, poseer tal cosa? La idea le parecía tan extraña como hermosa. Mientras reponía su bandeja en la cocina, se miró en el reflejo de una puerta de acero inoxidable. Vio su rostro cansado, su uniforme funcional. No vio dignidad, solo agotamiento. Quizás él solo estaba siendo amable, o peor, quizás era una forma más sofisticada de burla. Decidió no pensar más en ello. Era peligroso. La esperanza era un lujo que no podía permitirse. Al volver al salón, su radar de problemas se activó. Vio al mismo grupo de jóvenes que se había burlado de ella antes, ahora reunidos cerca de la pista de baile, bebiendo y riendo a un volumen que desafiaba la elegancia del lugar. Su corazón se encogió. Intentó trazar una ruta para evitarlos, pero era imposible. Mientras pasaba cerca de ellos, con la bandeja cargada de copas, una de las chicas del grupo, con una sonrisa maliciosa, estiró el pie deliberadamente. Clara tropezó. El mundo pareció detenerse por una fracción de segundo. Vio las copas tambalearse, la bandeja inclinarse y se preparó para el desastre inminente. El sonido del cristal rompiéndose, el líquido manchando la alfombra, la humillación pública y, muy probablemente, el despido. Pero el desastre no llegó. Una mano firme y rápida surgió de la nada y estabilizó la bandeja justo a tiempo. Era Leonardo. Se había movido con una velocidad y una precisión sorprendentes. «Cuidado», dijo en voz baja, su cuerpo actuando como un escudo entre ella y el grupo. Le devolvió la bandeja y sus dedos se rozaron por un instante. La piel de él era cálida. Clara murmuró un «gracias», apenas audible, con la cabeza gacha, sintiéndose más vulnerable que nunca. El grupo de jóvenes soltó una risita nerviosa, pero se callaron de inmediato. Leonardo no les dijo una sola palabra. Simplemente se giró y los miró. Fue una mirada fría, penetrante, cargada de una autoridad silenciosa que los hizo retroceder. La chica que había puesto el pie se puso pálida. El mensaje era claro. El juego había terminado. Clara, sin embargo, no sabía cómo procesar lo que acababa de suceder. Se sentía protegida, sí, pero también terriblemente expuesta. Estaba acostumbrada a lamerse sus propias heridas en silencio, a ser su única defensora. Que alguien más interviniera, que alguien la defendiera. Era un territorio desconocido y aterrador. Se alejó rápidamente, retomando su trabajo con movimientos mecánicos, pero su corazón latía desbocado. Intentó convencerse de que solo había sido un acto de caballerosidad, un gesto educado de un hombre decente. Pero algo en la intensidad de la mirada que él había dirigido al grupo le decía que era algo más. Era personal. Era como si Leonardo no solo hubiera visto a una camarera en apuros, sino a una mujer que merecía ser defendida. Y ese simple pensamiento, esa simple posibilidad, comenzaba a cambiarlo todo dentro de ella. La fiesta avanzaba, transformándose en un torbellino de música alta y conversaciones cada vez más estridentes. Para Clara, el tiempo se había vuelto elástico. Los minutos se arrastraban con el peso del cansancio, mientras las horas volaban en un borrón de bandejas y rostros anónimos. Sus pies eran 2 bloques de dolor, pero su cuerpo seguía moviéndose por pura fuerza de voluntad, un soldado cumpliendo su deber hasta el final. Fue entonces cuando ocurrió el siguiente ataque, más directo y cruel que los anteriores. Una mujer de mediana edad, enjollada hasta el exceso,
y con una expresión de perpetuo desdén le hizo un gesto brusco con la mano, como si llamara a un perro. Clara se acercó manteniendo su sonrisa profesional intacta, aunque por dentro sentía una punzada de resentimiento. «¡Champán!», ordenó la mujer sin mirarla. Clara, con la delicadeza de siempre, inclinó la botella para servir. En ese preciso instante, la mujer movió su copa deliberadamente, haciendo que unas gotas del líquido dorado salpicaran su propio vestido de diseñador. «¡Inútil!», exclamó con una voz teatralmente ofendida. «Mira lo que has hecho. ¿Sabes cuánto cuesta este vestido? Probablemente más de lo que ganarás en toda tu vida». El pequeño círculo de personas a su alrededor se giró para observar el espectáculo. Algunos rieron por lo bajo, disfrutando del drama. Otros simplemente observaban con una curiosidad morbosa. La humillación fue instantánea y pública. Clara sintió que el color desaparecía de su rostro. Quería que la tierra se la tragara. Lo siento mucho, señora», balbuceó, buscando un pañuelo en su delantal, aunque sabía que era inútil. Pero antes de que pudiera hacer nada, Leonardo apareció a su lado, tan silencioso y rápido como un fantasma, con una calma que contrastaba brutalmente con la histeria de la mujer. Tomó una copa limpia de la bandeja de Clara y se la ofreció a la dama. «Permítame, señora», dijo con una voz suave pero firme. «Un pequeño accidente, pero no hay por qué preocuparse». Luego miró a la mujer directamente a los ojos y añadió, con una claridad que resonó en el silencio que se había formado. «Clara siempre realiza su trabajo con una perfección admirable». El uso de su nombre fue como un trueno. Clara se quedó helada. No era la camarera, la chica. «Oye, tú». Era Clara. Él sabía su nombre. La mujer de las joyas arqueó una ceja, visiblemente desconcertada y molesta por la interrupción, pero la autoridad en la voz y la postura de Leonardo la hicieron dudar. ¿Quién era este hombre para defender a una simple empleada con tanta vehemencia? Optó por tomar la copa y alejarse con un bufido de indignación, derrotada pero sin admitirlo. El círculo de curiosos se disolvió. Clara, temblando, se retiró hacia un rincón menos concurrido del salón, apoyándose contra una pared fría para recuperar el aliento. Su corazón latía con una fuerza descontrolada, no solo por la humillación, sino por la forma en que Leonardo la había defendido, la había nombrado, le había devuelto su identidad frente a todos los que se esforzaban por quitársela. Y aquí, en este momento crucial, te pregunto, ¿alguna vez has sentido el poder que tiene ser llamado por tu nombre en un lugar donde te sientes invisible? El gesto de Leonardo fue más que una defensa. Fue un acto de reconocimiento. La lucha de Clara por su dignidad es universal. Si esta historia te está llegando al alma, es el momento perfecto para suscribirte al canal y dejar tu like. Acompáñanos a ver cómo este pequeño acto de humanidad desencadena una revolución en la vida de nuestra protagonista. Clara se secó una lágrima furtiva. Estaba cansada de ser invisible. Y, por primera vez en mucho tiempo, alguien no solo la estaba viendo, sino que estaba obligando al resto del mundo a verla también. El salón parecía girar a su alrededor, un carrusel de luces, sonidos y rostros borrosos. La mente de Clara, sin embargo, estaba anclada en un solo pensamiento: ¿cómo sabe mi nombre? La pregunta era una espina, una mezcla de miedo y una extraña y peligrosa esperanza. Descartó la idea de que lo hubiera escuchado de su supervisora. La interacción había sido demasiado rápida, demasiado íntima. La única otra posibilidad era que él se hubiera tomado la molestia de averiguarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué interés podía tener un hombre como él en una camarera? La idea era tan improbable que la asustaba. Mientras reordenaba una mesa, sintió su presencia antes de verlo. Leonardo se acercó de nuevo, esta vez con una expresión más seria, casi introspectiva. Se mantuvo a una distancia respetuosa, pero su mirada era intensa. «No deberías permitir que te traten así», dijo, su voz apenas un susurro por encima de la música. «El valor de una persona no lo define el uniforme que lleva». Clara se irguió, la desconfianza volviendo a tomar el control. Era demasiado bueno para ser verdad.
Con todo respeto, señor, usted no sabe nada de mi vida ni de lo que tengo que permitir, respondió, su tono más afilado de lo que pretendía. Quería alejarlo, protegerse de esa amabilidad que la desarmaba. Él no se inmutó ante su respuesta defensiva. En lugar de eso, una sonrisa triste y fugaz apareció en sus labios. «Te equivocas», dijo suavemente. «Sé más de lo que crees. Yo también he estado en tu lugar». Clara lo miró, incrédula. La idea era absurda. Él, con su traje a medida, su reloj caro y el aura de poder que lo rodeaba. ¿En su lugar? Sirviendo copas a gente arrogante. Era una broma de mal gusto. «¿En mi lugar?», repitió. Y una risa amarga, sin alegría, escapó de sus labios. «Lo dudo mucho, señor». Leonardo no intentó convencerla con más palabras. Simplemente la sostuvo la mirada. Y por un instante, Clara vio algo en sus ojos que la dejó sin aliento. Vio un eco de su propio cansancio, una sombra de viejas heridas, un atisbo de un pasado que no cuadraba con su presente. Era una vulnerabilidad tan sutil y tan profunda que la conectó con él de una forma que ninguna palabra podría haberlo hecho. Era la mirada de alguien que, de verdad, entendía. Antes de que pudiera procesar esa revelación, la música subió de volumen, anunciando el momento culminante de la fiesta. Leonardo pareció volver en sí. «Pronto lo entenderás todo», dijo enigmáticamente. Y sin más, se dio la vuelta y se mezcló con la multitud, dejándola sola con 1.000.000 de preguntas y una sensación abrumadora de que ese hombre misterioso era mucho más de lo que aparentaba. Clara observó su espalda mientras se alejaba, y por primera vez, la duda que la asaltaba no era si él era una amenaza, sino qué clase de tormentas había tenido que atravesar para llegar a ser el hombre que era hoy, y por qué, de todas las personas en ese salón, había decidido revelarle una parte de su alma a ella. La fiesta se acercaba a su apogeo. La orquesta tocaba una melodía vibrante, y los invitados, animados por el champán, llenaban la pista de baile. Para Clara, sin embargo, cada minuto era una cuenta atrás para el final de su turno, para poder escapar de ese mundo de máscaras y volver a su realidad. Pero el destino le tenía reservada una última prueba, la más humillante de todas. Mientras servía a un grupo cerca de la gran escalinata de mármol, el hombre del traje claro, el mismo que la había atormentado toda la noche, decidió que su juego aún no había terminado. «¡Camarera!», gritó con una voz pastosa por el alcohol, levantando su copa vacía. «Un poco más de tu veneno para pobres, por favor». El comentario, aunque absurdo, arrancó risas de sus compañeros. Clara se acercó, con la mandíbula apretada, repitiendo su mantra interno. «Por mamá, por mi hermano». Pero al intentar servirle, él movió la mano bruscamente, no para recibir la copa, sino para golpear la bandeja. El impacto fue deliberado y certero. Varias copas volaron por el aire y se hicieron añicos contra el suelo de mármol, creando un estruendo que silenció la música por un instante. Un silencio incómodo y denso cayó sobre el salón. Todos los ojos se volvieron hacia la escena. Clara, con el rostro pálido por el shock y la vergüenza, se arrodilló instintivamente para recoger los trozos de cristal, una reacción automática de alguien acostumbrado a asumir la culpa y limpiar el desorden de los demás. El sonido de los fragmentos de vidrio siendo recogidos por sus manos temblorosas era lo único que se oía. Sentía cientos de miradas sobre ella, algunas de desprecio, otras de curiosidad morbosa. Era el centro de un circo no deseado, la protagonista de una humillación pública. El hombre del traje claro se reía, disfrutando de su poder, de su pequeña y cruel victoria. Fue entonces cuando Leonardo, que había estado observando todo desde la distancia con una expresión gélida, se movió. No caminó, sino que avanzó con una autoridad que partió la multitud como el mar rojo. Se detuvo justo en el centro del claro que se había formado. «Suficiente», dijo. Su voz no fue un grito, pero resonó en el salón con el peso del acero. El hombre del traje claro, envalentonado por el alcohol, se encaró con él. «¿Qué pasa? ¿Te da pena la sirvienta? Es solo una empleada».
Está aquí para limpiar nuestros desastres. Leonardo lo miró, y su mirada era tan fría que pareció bajar la temperatura de la sala. El único desastre que veo aquí eres tú, respondió con una calma letal. Y te equivocas, ella no es solo una empleada, su nombre es Clara, y en esta sala su dignidad vale más que la fortuna de muchos de los presentes. El salón contuvo la respiración. Clara, todavía de rodillas, levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran solo de humillación, sino de una emoción abrumadora que no podía nombrar. Nunca, en toda su vida, nadie la había defendido de esa manera. Todos miraban a Leonardo, preguntándose quién era ese hombre para hablar con tal poder, para desafiar las reglas no escritas de su propio mundo. La revelación era inminente. La máscara de Leonardo, y con ella, la de toda la fiesta, estaba a punto de caer. El silencio en el salón era tan absoluto que se podía oír el latido de un corazón. El anfitrión de la fiesta, un hombre mayor de aspecto distinguido, se dio cuenta de que la situación se había salido de control y decidió intervenir. Se acercó a Leonardo, no con reproche, sino con una sonrisa que mezclaba diversión y resignación. «Veo que tu costumbre de defender a los justos no te la dejas ni en las fiestas, mi querido amigo», dijo en voz alta. Luego, se giró hacia sus atónitos invitados. «Damas y caballeros, parece que he cometido un error al no presentar adecuadamente a nuestro invitado de honor». Todas las miradas, antes fijas en Clara, ahora se clavaron en Leonardo, cargadas de una nueva y ansiosa curiosidad. Leonardo, sin embargo, no miraba a la multitud. Sus ojos buscaron los de Clara. Una comunicación silenciosa un segundo antes de que el secreto fuera revelado. «Permítanme presentarles a Leonardo Albuquerque», anunció el anfitrión con voz resonante. «Un nombre que muchos de ustedes conocen por sus logros en el mundo de los negocios. Pero lo que quizás no sepan es que Leonardo comenzó su imperio desde cero, trabajando en lugares como este, sirviendo mesas para pagar sus estudios. Es el fundador de la beca universitaria más grande de nuestro país y el principal filántropo detrás de la fundación que esta noche nos reúne». Un murmullo de asombro y vergüenza recorrió el salón. El hombre que acababan de ver defender a una camarera no era un simple invitado. Era la personificación del éxito, un titán que no había olvidado sus orígenes. Los que se habían reído de Clara ahora se sentían pequeños, sus fortunas heredadas de repente insignificantes frente a la riqueza de carácter de aquel hombre. El del traje claro parecía haberse encogido, deseando que la tierra se lo tragara. Leonardo ignoró la reacción de la multitud. Caminó hacia Clara, que seguía paralizada en el suelo, y extendió su mano. Con una delicadeza infinita, la ayudó a ponerse de pie. «Nunca más te arrodilles ante gente como esta, Clara», le susurró, pero su voz, en el silencio del salón, fue escuchada por todos. Se giró hacia el anfitrión. «Creo que esta fiesta ha terminado para mí, pero me gustaría hacer una última oferta de negocios». Miró de nuevo a Clara, y una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Clara, he estado buscando a alguien con integridad, inteligencia y una fuerza de voluntad inquebrantable para dirigir mi nueva fundación. Alguien que entienda el valor del trabajo y la dignidad. He pasado la noche observándote y no tengo ninguna duda. El puesto es tuyo si lo quieres». Clara lo miró, sin poder creer lo que oía. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas, pero esta vez eran de pura catarsis, de alivio, de esperanza. Ante un salón lleno de las personas más ricas y poderosas, ella, la camarera invisible, acababa de recibir la oferta que cambiaría su vida. Asintió lentamente, incapaz de hablar. Y así, en una noche que comenzó con humillación, Clara descubrió su verdadero valor. Su historia nos enseña que la dignidad no la da un traje caro, sino el coraje de ser uno mismo. Si este viaje te ha emocionado, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué sentiste en esta escena final. Y no te detengas aquí, porque siempre hay una nueva historia de superación esperándote. Esa noche, Clara no solo consiguió un nuevo trabajo, recuperó algo mucho más importante:
La fe en que, incluso en la oscuridad más profunda, una sola luz de bondad puede cambiarlo todo.